Muy buena tarde y bienvenidos sean todos a otra clase más. El día de hoy pues vamos a trabajar con nuestra guía número 3, nuestra programación número 3 del curso de filosofía. El día de hoy pues vamos a hablar de un tema que está relacionado con la lógica formal y este tema es las tablas de verdad. Entonces vamos a dar inicio. En este caso, pues como ya aprendimos en filosofía, cuando trabajamos con aspectos de lógica, nos referimos a los razonamientos, a los argumentos que nosotros utilizamos al momento de compartir alguna de nuestras ideas, ¿verdad? O en el momento en que otra persona pues comparte sus ideas con nosotros. Entonces, ya hablamos sobre qué es un argumento, qué son las preposiciones, ya leyeron ustedes acerca de las falacias, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar específicamente de este tema que está relacionado con lógica matemática, que son las tablas de verdad. ¿Qué es una tabla de verdad? Una tabla de verdad es usada en la lógica para obtener verdad o falsedad de algunos valores, de expresiones o de una proposición. Entonces, las tablas de verdad o la tabla de los valores de verdad es una forma en la que nosotros vamos a poder, de alguna manera, poder comprobar si es verdadero o es falso, de ahí viene su nombre, algún argumento que nos estén presentando. Para trabajar tablas de verdad hay distintas maneras en que nosotros podemos pues hacerlo, en que nosotros podemos lograrlo y de esta forma pues obtener un resultado. Entonces, las tablas de verdad se verían más o menos de esta manera, ¿sí? Aquí tenemos P y Q, que pues por lo regular casi siempre son los valores que se trabajan en tablas de verdad. P representa a una proposición y Q representa otra proposición. Entonces, cada uno de estos valores o cada una de estas letras tiene un valor que se le puede asignar, ya sea con una letra V, con una letra F o en el caso de estos, con un 1 y un 0. 1 significa que la proposición es cierta o verdadera. Y 0 significa que la proposición es falsa. Entonces, en P nos encontramos que las primeras dos proposiciones son verdaderas y las dos segundas son falsas. Mientras que en Q tenemos que la primera es verdadera, la segunda es falsa, la primera es verdadera y la siguiente es falsa. Estos valores ya están predefinidos, ya están dados, ¿verdad? En este tipo de tablas. Entonces, nosotros únicamente tenemos que pues completarlas con estos mismos valores que están aquí. No van a cambiar. Si solo tenemos P y Q, siempre van a ser iguales. Una proposición puede ser verdadera o puede ser falsa. Pero como en este caso tenemos dos, entonces puede que P y Q, las dos sean verdaderas, o puede que P sea verdadera y Q sea falsa, o puede que P sea falsa y Q sea verdadera, o que simplemente las dos sean falsas. Entonces, de cualquier manera, como les digo, estos valores ya están establecidos acá. Nosotros no tenemos que cambiarle absolutamente nada. Muy bien. Hay algunos aspectos, ¿verdad? Hay algunas cuestiones que pues nosotros podemos tomar en cuenta al momento de trabajar con tablas de verdad. ¿Qué son los conectivos proposicionales? ¿Qué son los conectivos proposicionales? Son algunas formas en las que nosotros podemos unir esas oraciones, esas proposiciones, para obtener entonces una conclusión, ya sea verdadera o sea falsa,
de estas. El primer conectivo proposicional es la negación. La negación se refiere a que es lo contrario de una determinada proposición. Por ejemplo, tengo aquí una oración, la proposición P. Hoy es lunes, ¿sí? Hoy es lunes. Entonces, si esto es verdadero, ¿verdad? Aquí tengo un 1, quiere decir que es verdadero. Vamos a ver lo que dice aquí abajo. Hoy no es lunes, ¿verdad? Esta sería la negación. Si hoy es lunes, su negación sería hoy no es lunes. Entonces, si aquí es verdadero, por ejemplo, hoy es lunes, es verdadero. Su negación es hoy no es lunes. Entonces, su negación va a ser falsa. Si, por ejemplo, la proposición P fuera falsa, entonces su negación va a ser verdadera. Por ejemplo, hoy es miércoles. Sería falsa. Pero si escribo hoy no es miércoles, le estoy agregando ese no, ya la convierto en una negación, entonces se convierte en verdadera. Entonces, el símbolo que se utiliza es este de acá, que sería negación. Aquí es P, no P. Si P es verdadera, su negación va a ser falsa. Pero si P es falso, entonces su negación va a ser verdadera. Vamos con el siguiente. La siguiente, o el siguiente conectivo proposicional es la conjunción. La conjunción nos dice que solamente si los componentes de la conjunción son ciertas, la conjunción es cierta. Por ejemplo, tenemos aquí dos proposiciones. La proposición P, que sería Juan siembra maíz y Pablo siembra frijol. Ahí. Entonces, esta sería la proposición P y esta sería la proposición Q. Ok. Entonces, la conjunción es esta letra que dice I. Juan siembra maíz y Pablo siembra frijol, que se representa de este modo que está acá. P y Q. Este símbolo representa I. Entonces, la regla nos dice que solo si P y Q son ciertas o verdaderas, entonces su conjunción va a ser verdadera. Por ejemplo, aquí tengo P, que es verdadero, y Q, que es verdadero. Entonces su conjunción va a ser verdadera. Veamos los ejemplos siguientes. P es verdadero, pero Q es falso. Por lo tanto, su conjunción es falsa. Si tengo falso y verdadero, va a ser falso. Si tengo los dos falsos, no digamos, aquí también los dos van a ser, o aquí también su conjunción va a ser falsa. Entonces, según la regla, P y Q tienen que ser verdaderos para que su conjunción pueda ser verdadera. Bien, la siguiente regla es la disyunción. Este es otro conectivo proposicional, la disyunción. Según la regla de la disyunción nos dice que solamente es falsa si son sus dos componentes falsos. Entonces, aquí tengo mis dos proposiciones. Esta es P y esta es Q. Muy bien, P y Q. Entonces, nos dice que si tengo yo aquí un valor, que sería P, y este es verdadero y Q es verdadero, su conjunción, o sea, la O, este símbolo de acá, va a ser verdadero. Solo va a ser falsa cuando ambos sean falsos. Revisemos aquí en la tabla. P, verdadero, Q, verdadero. Entonces su disyunción va a ser
verdadera. Tengo P verdadero y Q falso. Pero aún así, su disyunción va a ser verdadera. Tengo P falso y Q verdadero. Su disyunción va a ser verdadera. Pero aquí tengo P falso y Q también es falso. Entonces su disyunción va a ser falsa. Entonces, según la regla, nos dice que va a ser falsa únicamente si las dos proposiciones son falsas. Muy bien. Siguiente. Tenemos la condicional. Este es otro conectivo proposicional. La condicional nos dice que solamente es falsa cuando el antecedente, o sea, la primera proposición es verdadera y el consecuente, o sea, la segunda proposición es falsa. ¿Por qué? Porque de verdad no puede seguir falsedad. ¿Cómo se lee esto? Ya vimos que la conjunción se lee como y, la disyunción se lee como o, entonces la condicional se lee como sí, entonces. Por ejemplo, tengo aquí mi proposición P. Esto de aquí es P. Si te portas bien. Y esto es Q. Iremos de paseo al lugar que quieras. Ok. Entonces, según el conectivo, que es sí, entonces, diría lo siguiente. Si te portas bien, entonces iremos de paseo al lugar que quieras. Solo si esta es verdadera y esta es falsa, entonces su condicional, o sea, esta flecha de acá, va a ser falsa. Revisemos aquí en la tabla. Tengo P verdadera y Q verdadera. Por lo tanto, su condicional va a ser verdadera. Veamos el siguiente. Tengo P verdadera y Q falsa. Su disyunción o su condicional, perdón, va a ser falsa, porque nos dice la regla que si P es verdadero y Q es falso, o sea, si el primero es verdadero y el segundo es falso, entonces su condicional va a ser falsa. Veamos los siguientes. Tengo P falso y Q verdadero. Entonces va a seguir siendo verdadero. Y tengo tanto P como Q falso. Entonces su condicional va a ser verdadera. Solo cuando la primera sea verdadera y la segunda sea falsa, entonces su condicional va a ser falsa. Y la bicondicional, que es el último tipo de conectivo proposicional. La bicondicional solamente es verdadera si sus componentes tienen el mismo valor. Esto quiere decir que o los dos son verdaderos o los dos son falsos. Veamos acá las oraciones, las proposiciones que tengo. Tenemos, te compraré un nuevo teléfono. Tenemos que esto es P. Aprueba el grado. Esto es Q. Entonces el conectivo es sí y solo sí. Te compraré un nuevo teléfono, sí y solo sí apruebas el grado. Es decir, P, sí y solo sí, Q. Ok. Veamos los valores en nuestra tabla de verdad. Tengo P verdadero y Q verdadero. Los dos son iguales. Entonces, su bicondicional es verdadero. Veamos el siguiente. P es verdadero, pero Q es falso. No son iguales. Entonces, su bicondicional es falso. Aquí tengo P falso y Q verdadero. No son iguales, entonces su bicondicional es falsa. Y por último, tenemos a P falso y Q falso. Estos sí son iguales, son valores iguales, entonces su bicondicional es verdadera.
Muy bien. Entonces, de esta manera nosotros podemos comprobar. Solo si ambos valores son iguales, entonces su valor va a ser verdadero. Caso contrario, van a ser falsos.